Tercer audiolibro de El libro de los espíritus de Allan Kardec. Mundo espiritista o de los espíritus. Tiene varios capítulos como Origen y naturaleza de los espíritus, Mundo normal primitivo, Forma y ubicuidad de los espíritus, el perispíritu, diferentes órdenes de espíritu, escala espiritista, progresión de los espíritus, ángeles y demonios. Espero que este temario sea de tu interés y comenzamos. Origen y naturaleza de los espíritus. ¿Qué definición puede darse del espíritu? Respuesta. Puede decirse que son los seres inteligentes de la creación. Nota: la palabra espíritu está empleada aquí para designar las individualidades de los seres extracorporales y no al elemento inteligente universal. ¿Son los espíritus seres distintos de la divinidad? ¿O sólo emanaciones o porciones de la divinidad llamados por esta razón hijos de Dios? Son exclusivamente su obra. Esa es la respuesta que nos da el espiritismo. Los espíritus son la individualización del principio inteligente, como los cuerpos son la individualización del principio material. Dios jamás ha cesado de crear. ¿Se forman los espíritus espontáneamente o proceden los unos de los otros? Dios los crea por su voluntad como todas las cosas. ¿Es exacto decir que los espíritus son inmateriales? Respuesta. Inmaterial no es la palabra más exacta, sería incorporal. Esa sería la respuesta correcta. Es incorporal, no inmaterial. ¿Tienen fin los espíritus? Respuesta. No, no tiene fin. Es decir, que son eternos. Mundo normal primitivo. ¿Los espíritus constituyen un mundo aparte, fuera del que nosotros vemos? Respuesta. Sí, el mundo de los espíritus o de las existencias incorpóreas. ¿Cuál es el principal en el orden de las cosas? ¿El mundo espiritista o el mundo corporal? El mundo espiritista, pues es preexistente y sobreviviente a todo. ¿Ocupan los espíritus una región determinada en el espacio? Respuesta. Los espíritus están en todas partes y de ellos están poblados hasta el infinito los espacios. Los tenéis incesantemente a vuestro lado, que os observan y obran sobre vosotros sin que lo notéis. Pues los espíritus son una de las potencias de la naturaleza. No todos van a todas partes porque hay regiones cuyo acceso está vedado a los menos adelantados. Forma y ubicuidad de los espíritus. ¿Tienen los espíritus una forma determinada, limitada y constante? Respuesta. A vuestra vista no, pero a la nuestra sí. Son, si así lo queréis, como una especie de llama, destello o chispa etérea. ¿Esta llama o destello tiene algún color? Para vosotros, y según que el espíritu es o más o menos puro, varía del oscuro al más brillo del rubí. ¿Emplean los espíritus algún tiempo en cruzar el espacio? Sí, pero rápido como el pensamiento. ¿El espíritu que se traslada de un punto a otro tiene conciencia de la distancia que recorre y de los espacios que cruza, o bien se ve súbitamente trasladado de un punto al otro donde quiere ir? Respuesta.
lo uno y lo otro, puesto que el espíritu puede muy bien, si así lo quiere, hacerse cargo de la distancia que recorre, distancia que puede también ser eliminada, lo cual depende de su voluntad y además de su naturaleza más o menos pura. Es decir, los espíritus a una velocidad muy rápida se trasladan. ¿Es la materia un obstáculo para los espíritus? No, pues lo penetran todo, y el aire, la tierra, las aguas y aun el fuego les son igualmente accesibles. ¿Tienen el don de ubicuidad los espíritus? O en otros términos, ¿puede un espíritu dividirse o encontrarse en muchas partes a la vez? Respuesta: un espíritu no puede dividirse, pero cada uno de ellos es un centro que irradia en todas direcciones, pareciendo por esto que se encuentra en muchos lugares a la vez. El Sol, como ves, es uno e irradia, sin embargo, en todo su alrededor, enviando los rayos a larga distancia sin que por ello se divida. ¿Tienen igual poder de irradiación todos los espíritus? Existen diferencias. Cada espíritu es una unidad indivisible. Para cada uno de ellos puede extender a diversos puntos el pensamiento sin dividirse y solo en este sentido debe entenderse el don de la ubicuidad que se le distribuye. Tal sucede como un centro de luz que proyectando a lo lejos su claridad puede ser vista desde todos los puntos del horizonte y tal asimismo con un hombre que, sin cambiar de puesto ni dividirse, puede transmitir órdenes, señales e indicar los movimientos a lugares diferentes. Entonces, lo que está diciendo el espiritismo es que un espíritu no se puede dividir, pero sí puede irradiar su imagen a varios sitios. Por lo menos yo lo he interpretado así. Bien, pasamos al tema del periespíritu. El espíritu está envuelto en una sustancia, aunque vaporosa para ti, muy grosera aún para nosotros, pero suficientemente ligera para poder sostenerse en la atmósfera y trasladarse donde quiere. ¿Dónde toma el espíritu la envoltura semimaterial? Respuesta: en el fluido universal de cada planeta, y por esta razón no es igual en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu cambia de envoltura como vosotros de vestido. La envoltura semimaterial del espíritu afecta forma diferente y puede ser perceptible. Sí, la forma que plazca al espíritu, y así es como se os aparecen algunas veces y pueden tomar una forma visible y hasta tangible. Es decir, que el periespíritu puede adaptar la forma que el espíritu desee. Bien, vamos a pasar a diferentes órdenes de los espíritus. Ahí vamos a hablar ya lo que viene siendo la clasificación. ¿Son iguales los espíritus o existe entre ellos alguna jerarquía? Respuesta: pertenecen a diferentes órdenes según el grado de perfección a la que hayan llegado. ¿Hay un número determinado de órdenes o grados de perfección entre los espíritus? Respuesta: es ilimitado el número, no obstante, los caracteres generales pueden reducirse a 3 órdenes principales. Puede colocarse en el primer orden a los que han llegado a la perfección, los espíritus puros. En el segundo a los que están a mitad de la escala, que tienen por preocupación el deseo del bien.
y en el tercero a los espíritus imperfectos que están aún al principio de la escala, siendo sus caracteres la ignorancia, el deseo del mal y todas las malas pasiones que retardan su progreso. ¿Los espíritus del segundo orden tienen solo el deseo del bien sin que puedan hacerlo? Respuesta. Pueden hacerlo según su grado de perfección. Unos poseen la ciencia, se refiere al conocimiento científico. Otros la prudencia y la bondad, pero todos han de sufrir pruebas aún. Es decir, que todavía le quedan cosas por aprender. ¿Los espíritus del tercer orden son todos esencialmente malos? No, pues unos no hacen ni el bien ni el mal, y otros se complacen por lo contrario en el mal y están satisfechos cuando encuentran ocasión de hacerlo. Además, hay espíritus ligeros más enredadores que perversos, que se complacen más en burlarse por diversión que en la maldad, y cuyo placer son las mistificaciones y las pequeñas contrariedades que les causan risa, como yo le llamo los espíritus burlones, los que se burlan mintiendo a la gente y la gente se lo cree, las personas encarnadas me refiero. Bien. Toda clasificación requiere un método, análisis y conocimiento profundo del asunto. Todos los espíritus que les son superiores pertenecen al primer orden, sin que pueda apreciar los matices del saber, capacidad y moralidad que les distinguen. Los de segunda orden están caracterizados por el predominio del espíritu sobre la materia y por el deseo del bien, y comprenden los espíritus buenos. Es decir, los de la segunda orden lo que se refieren es que no siente tentaciones hacia las cosas materiales. Dice, la primera, en fin, comprende los espíritus puros que han alcanzado el máximo grado de perfección. En ocasiones los espíritus no pertenecen siempre exclusivamente a tal o cual clase, pues realizándose gradualmente su progreso y a menudo en una dirección con preferencia a otra, pueden reunir caracteres de diversas categorías, lo que fácilmente pueden comprenderse por su lenguaje o por su hecho. Bueno, en el libro tiene una orden desde el más bajo hasta el más puro. Ha hecho, como acabo de comentar, 3 órdenes. Está el de los espíritus puros, que solamente hay una clase, espíritus buenos, que lo ha clasificado en 4 clases, y los espíritus imperfectos, 5. Voy a empezar por la tercera orden, como he dicho, desde los espíritus menos elevados a los más elevados. Bien. Caracteres generales de la tercera orden de los espíritus imperfectos. Todos no son malos, unos no hacen bien ni mal, pero por lo mismo que no practican el bien, demuestran su inferioridad. Su carácter se releva en su lenguaje, y todo espíritu que deja escapar en sus comunicaciones un pensamiento malo puede ser incluido en el tercer orden, y por tanto todo pensamiento malo que se nos sugiera procede de un espíritu de este orden. Conservan el recuerdo y la percepción de los sentimientos de la vida corporal, impresión que es a menudo más penosa que la realidad. Por eso he comentado ya hace ya años cómo podemos diferenciar un espíritu puro de un impuro. Fíjense en su lenguaje, no en la forma que adoptan, sino cómo se están expresando. Ahí se ve realmente
si están expresándose con amor incondicional o no. Bien, voy a empezar por la 10ª clase, que son los espíritus impuros. Son propensos al mal y lo hacen objeto de sus maquinaciones. Dan consejos pérfidos, promueven la discordia y la desconfianza y para engañar mejor toman todas las apariencias. Están satisfechos cuando consiguen retardar el progreso de los demás, haciéndoles sucumbir en las pruebas que sufren. En las manifestaciones se le conoce por su lenguaje, pues la trivialidad y la bajeza de las expresiones indicio de su inferioridad moral, no intelectual. Sus comunicaciones descubren la bajeza de sus inclinaciones y si intenta desorientar, hablando sensatamente, no pueden sostener el ardid por mucho tiempo y concluyen por descubrir su origen. Es decir, si hay un espíritu impuro que intenta hacerse pasar por alguien, llegará algún momento en el que se expresan como son realmente, porque no pueden aguantar, como decir, ese papel, no pueden aguantarlo y se muestran finalmente como son. Ciertos pueblos designan con los nombres de demonios, genios malos y espíritus del mal. 9ª clase, que es un poquito avanzada, que se les llama espíritus ligeros. Son ignorantes, malignos, inconsecuentes y burlones, y en todo se entrometen y responde a todo sin cuidarse de la verdad. Se complace en ocasionar pequeños pesares y en hacer malas pasadas e inducir maliciosamente en horror por medio de mistificaciones y travesuras. Mistificaciones se refiere a engañar, ¿vale? A esta clase pertenecen los espíritus llamados vulgarmente duendes, trasgos, gnomos y diablillos. Todos ellos dependen de los espíritus superiores que frecuentemente los ocupan, como nosotros a nuestros criados. Estos son los espíritus, como ya había comentado, de los duendes, trasgos elementales, que se han juntado con personas que hacen magia negra y ya dejan de ser neutrales y pasan a ser espíritus impuros. Así es como yo lo he interpretado. Su lenguaje es a veces ingenioso y chistoso, pero casi siempre superficial y aprovecha las extravagancias y ridiculeces que exponen en frases mordaces y satíricas. Cuando usurpan algún nombre lo hacen más por malicia que por perversidad. Vale, la siguiente clase, que es un poquito más elevada, se le llama espíritus de falsa instrucción, es decir, esos falsos maestros, falsantes, vamos. Tienen conocimientos bastante vastos, pero creen saber más de lo que realmente saben. Habiendo progresado algo en diversos sentidos, su lenguaje tiene cierto carácter grave que puede engañar acerca de su capacidad e ilustración, pero no pasa de ser una mezcla de verdades y errores absurdos a cuyo través se descubre la presunción, el orgullo, los celos y la terquedad que no han podido emanciparse. 7ª clase. Espíritus neutros. No son ni bastante buenos para practicar el bien, ni bastante malos para hacer el mal. Se inclinan igualmente al uno y al otro, y no se sobreponen a la condición vulgar de la humanidad, ni moral ni intelectualmente. Tienen apego a las cosas de este mundo,
cuya alegría grosera echan de menos. Es decir, a las personas que están aquí encarnadas ni le hacen cosas buenas ni le hacen cosas malas, no se dejan llevar por nosotros, simplemente que están apegados a las cosas materiales de aquí. Simplemente eso. Bien. Sexta clase, sería la última, dentro de los espíritus impuros. Los espíritus golpeadores y perturbadores. Pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. A menudo anuncia su presencia por efectos sensibles y físicos como golpes, movimientos y desplazamientos de los cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Parece que están más apegados a la materia que los otros. Vamos, estos son los que suelen dar golpes alrededor nuestra, pues para decirnos que están ahí. Hombre, algunos de ellos son personas que están pidiendo ayuda y otros son este tipo de espíritus. Vale, ahora vamos a pasar a la segunda orden, que son espíritus buenos. Y sus características generales son predominio del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien. Sus cualidades y poder para practicarlo están en proporción del grado a que han llegado, poseyendo unos la ciencia, otros la prudencia y la bondad, reuniendo lo más adelantados el saber y las cualidades morales. No estando aún completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su adelanto, los vestigios de la existencia corporal. Se refiere que todavía en ellos conservan como su forma humana en ese plano. Su forma de lenguaje, sus costumbres en las que se descubren algunas de sus manías y a no ser así espíritus perfectos. Es decir, son espíritus que están mucho más elevados, pero tienen sus manías, tienen sus costumbres y no son perfectos del todo. Comprenden a Dios y el infinito, gozan ya de la felicidad de los buenos, son dichosos por el bien que hacen y el mal que evitan. El amor que los une es para ellos origen de una dicha inefable, no alterada por la envidia, por los remordimientos, ni por ninguna de las malas pasiones que constituye el tormento de los espíritus imperfectos, pero todos han de sufrir pruebas hasta que alcancen la perfección absoluta. Como espíritus suscitan buenos pensamientos, alejan a los hombres del camino del mal, protegen durante la vida a los que se hacen merecedores de protección y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en aquellos individuos que no se complacen en tolerarla. Son genios buenos, genios protectores y espíritus del bien. En resumen, espíritus de la guarda, espíritus guardianes, espíritus guía. A esto se refiere. Se les puede dividir en 4 grupos principales. Quinta clase. Espíritus benévolos. Su cualidad dominante es la bondad. Se complacen en prestar servicio a los hombres y protegerlos, pero su saber es limitado. Es decir, no lo saben todo, pues han progresado más moral que intelectualmente. Es decir, han trabajado más el amor incondicional que los conocimientos. La cuarta clase, espíritus sabios. Lo que principalmente los distingue es la extensión de sus conocimientos. Se ocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas, para las cuales tienen más aptitud, pero solo consideran la ciencia utilitariamente y no obedecen al hacerlo a ninguna de las pasiones propias de los espíritus imperfectos. Es decir, estos son los espíritus guías que vienen temporalmente, que dan un consejo y
y se van, o pueden quedarse por más tiempo contigo, ya dependiendo. Fíjense que hay espíritus que han trabajado mal el amor incondicional. Entonces, si en algún momento de tu vida tienes que trabajar más el amor incondicional, esos son los tipos de espíritus que va a tener a tu lado, los que son los de la quinta clase, los espíritus benévolos. Si necesitas más conocimientos, pues se acercará a los de la cuarta clase, los espíritus sabios. Vale, ahora vamos a ir con la tercera clase, que son espíritus prudentes. Las más elevadas cualidades morales son su carácter distintivo sin que sus conocimientos sean ilimitados. Están dotados de una capacidad intelectual que les proporciona un juicio recto de los hombres y de las cosas. Es decir, estos son los espíritus que vienen a decirte: ten cuidado, no te creas, no trates de creerte cualquier cosa que se te diga. Bueno, y la segunda clase, espíritus superiores, reúnen la ciencia, se refiere a los conocimientos a nivel de ciencia, la prudencia y la bondad. Su lenguaje, que solo se respira benevolencia, es constantemente digno y elevado sublimemente. Su superioridad lo hace muy aptos para darnos la noticia más exacta acerca de las cosas del mundo incorporal, dentro de los límites de lo que le es permitido saber al hombre. Se comunica voluntariamente con los que buscan la buena fe, buscan la verdad y cuya alma están bastante emancipadas de los lazos terrestres para comprenderla, pero se separan de los que solo obran por curiosidad y de aquellos a quienes la influencia de la materia distrae de la práctica del bien. Es decir, estos espíritus superiores son los que ayudan, son los que guían a aquellas personas que quieren hacer el bien o quieren aprender no por curiosidad, sino por avanzar, por ayudar al prójimo y por aquellas personas que de buena fe buscan la verdad y que realmente esas personas no se dejan llevar por lo terrenal. Bien, y la primera orden, que ahí son los espíritus puros. ¿Cuáles son sus características generales? Influencia de la materia nula, es decir, no van a dar ningún tipo de golpe físico alrededor tuya. Tienen una superioridad intelectual, moral, absoluta con relación a los espíritus de los otros órdenes. Solamente tiene una primera y única clase. Habiendo alcanzado la suma de perfección, no tienen que sufrir ningún tipo de prueba ni expiación y no están sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos. Viven la vida eterna en el seno de Dios. Son mensajeros y ministros de Dios cuyas órdenes para la conservación de la armonía universal ejecutan. Manda a todos los espíritus que les son inferiores, le ayudan a perfeccionarse y les señala su misión. Se les designa a veces con el nombre de ángeles, arcángeles o serafines. Los hombres pueden comunicarse con ellos, pero sería muy presuntuoso el que pretendiese tenerlos constantemente a sus órdenes. Fíjense lo que ha dicho Allan Kardec, esto último. Para mí, importante. Bueno, vamos a pasar a la progresión de los espíritus. ¿Ha sido creados buenos los espíritus, unos buenos y otros malos? Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, a faltos de conocimiento, y dio a cada uno de ellos una misión con objeto de ilustrarlo y de hacerles llegar progresivamente a la perfección por medio del conocimiento de la verdad. Los espíritus adquieren los conocimientos sufriendo las pruebas. Uno las acepta con sumisión, llegando así más prontamente al objetivo de su destino, y otros las sufren con desagrado, permaneciendo por culpa suya lejos de la perfección. ¿Hay espíritus que permanecerán perpetuamente en las clases inferiores? No, todos llegarán
a ser perfectos, cambiarán. ¿Pueden degenerar los espíritus? No, pues a medida que progresan comprenden lo que les alejaban de la perfección y terminada una prueba, poseen el conocimiento de ella y no la olvidan. Pueden permanecer estacionados, pero no retroceden. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo el espiritismo? Que los espíritus no retroceden en su evolución. Pueden permanecer estancados por un tiempo, pero siempre siguen progresando de poquito a poco, cada uno a su ritmo. ¿Pasan todos los espíritus las penalidades del mal para llegar al bien? No por la del mal, sino por la de la ignorancia. El libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo. ¿Son los espíritus creados iguales en facultades intelectuales? Respuesta: lo son, pero no sabiendo de dónde vienen. Es preciso que funcione el libre albedrío y progresen con más o menos rapidez, así intelectual como moralmente. Ahora vamos a pasar al apartado de ángeles y demonios. Bien. Ángeles, arcángeles y serafines están en lo más alto de la escala y reúnen todas las perfecciones. ¿Han recorrido los ángeles todos los grados? Todos los han recorrido. Pero según tenemos dicho, unos aceptaron su misión sin murmurar y llegaron más pronto y otros emplearon mayor o menor tiempo para llegar a la perfección. Los demonios son seres esencialmente maléficos. Los hombres han hecho con los demonios lo mismo que con los ángeles, invocarlos para pedirles ayuda. Y así como han creído en seres eternamente perfectos, han tomado a los espíritus inferiores por seres perpetuamente malos. La palabra demonio debe pues entenderse por espíritus impuros, que murmuran de las pruebas que sufren y que por la misma razón las sufren por más tiempo, para que llegaran a su vez a la perfección cuando tengan voluntad de hacerlo. La palabra demonio podría hacer incurrir en el error de creer en la existencia de seres especiales creados para el mal. Es decir, según el espiritismo, los demonios son espíritus imperfectos, muy malévolos, que con el tiempo se irán perfeccionando. Vale, ahora dice, en cuanto a Satanás, es evidente que es la personificación del mal bajo una forma alegórica, es decir, como un símbolo. Los antiguos personificaban el tiempo, lo pintaban con una figura de un hombre anciano con una hoz y un reloj de arena. Los modernos han representado a los ángeles y espíritus puros bajo una figura radiante, con alas blancas, emblema de la pureza, y a Satanás con cuernos, garras y demás atributos de la bestialidad, emblema de las pasiones bajas. Es decir, que nosotros hemos sido los que hemos puesto esa forma, esa apariencia. Es lo que básicamente lo que nos está dándonos a entender el espiritismo. Y bueno, familia, este era el vídeo, ha sido larguito, espero que les hayan gustado y hayan aprendido. Un besito, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.